Estamos estudiando Mateo 24 y si tenéis paciencia y llegáis hasta el final, no del mundo sino del estudio, sobre Mateo 24, pienso si nos surge otra cosa, repasar el libro de Apocalipsis. Ok, versículo por versículo, sección por sección, viendo, comparándolo con el resto de la Biblia. Y como dije al principio, la Biblia se interpreta a sí misma. La semana pasada hablé también sobre el propósito global de Dios, el plan de Dios. La Biblia empieza con un matrimonio, Adán y Eva, y termina con un matrimonio, Cristo Jesús y su esposa, que es la iglesia. Ese es el principio y el fin, el plan global de Dios. Entonces, esos dos conceptos, la Biblia se interpreta a sí mismo, y el plan global de Dios, que empieza con un matrimonio en dominio, gobernando y extendiendo, por así decirlo, reproduciendo la imagen y semejanza de Dios, termina con un matrimonio, el Cristo Jesús y la esposa, cosechando, por así decirlo, la victoria de la imagen de Cristo en el mundo. Esos dos conceptos hay que tenerlos en cuenta cuando estudiamos temas como la profecía del Apocalipsis, las profecías de los que no sé cómo llamarlo, la profecía de los últimos tiempos, si queréis llamarlo así, usando un término general, ¿okay? Esos dos conceptos, ¿por qué? Porque tiene mucho que ver qué concepto tengas tú del plan global de Dios y cómo lees la Biblia, de que la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia siempre, también, como dijo Jesús mismo, os va a revelar a Cristo. Él le dijo a los fariseos: vosotros estudiáis las Escrituras y no os dais cuenta que ellas se dirigen a mí y hablan de mí, de Cristo Jesús. O sea que toda la Escritura, cuando habla de la Escritura, quiero enfatizar que la palabra Escritura en la Biblia siempre se refiere al Antiguo Testamento, ¿ok? Que es la única Biblia que tenían en los tiempos de Jesús, los fariseos, los discípulos, los apóstoles, hasta más o menos la mitad del primer siglo, que se escribieron las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, etc. Y se usaban las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago, de Judas, etc., para animarse mutuamente los creyentes. De todas formas, me estoy desviando un poco, pero es necesario que todos estos puntos los tengamos claros para entender la profecía. Las cartas, lo que Cristo Jesús dejó enseñado en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es lo que se conoce como la doctrina apostólica, en general, porque después hay otros detalles que Pablo y Pedro le añaden por revelación de Dios, pero en general, ¿ok? ¿Qué quiere decir con eso? Que las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, si os dais cuenta, son más que nada no para introducir doctrinas nuevas, por así decirlo, sino para corregir errores en los cuales la iglesia había caído, ¿ok? En ellos. Pablo escribe Gálatas para corregir errores, como vamos a ver hoy. Efesios para corregir errores, Corintios para corregir errores en los cuales la iglesia había caído. En cuarto lugar, creo que estamos en el cuarto lugar, para usarla para entender el libro de Apocalipsis y los días del fin. El título del libro de Apocalipsis, como empieza el capítulo 1, versículo 1, creo que es el 1, sí. Vamos a verlo rápidamente. Dice la palabra bien clara: revelación del libro de Apocalipsis, la carta, o como queréis decirlo, de Apocalipsis. ¿Qué es? Es una revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder en breve. Es una revelación
Jesucristo. En otras palabras, no es una ocultación de Jesucristo, no es un misterio de Jesucristo, no es un libro de misterios, es una revelación. La palabra apocalipsis es una palabra griega que quiere decir literalmente revelación, destapar, revelación. El problema con esa palabra es que a través de los años se ha ido, sobre todo en casi todos los idiomas, en inglés también, se ha ido cambiando el significado, el significado, y se usa, lo veréis en películas de la televisión, Apocalipsis, que se llaman Apocalipsis, que sale el fin del catástrofes, películas catastróficas, que sale, por ejemplo, Will Smith salvando al mundo entero, etcétera, etcétera, por la destrucción de alienígenas, invasión de alienígena o invasión de poderes extraterrestres. Apocalipsis le hemos dado el significado de desastre, le hemos dado el significado de catástrofe, le hemos dado el significado de desorden, pero la palabra apocalipsis no quiere decir nada de eso, quiere decir revelación. Algunas traducciones en español lo han traducido, otras no. La que uso yo lo traduce literalmente, dice revelación, es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, y la envió por medio de su ángel, de su siervo, de su mensajero. La palabra ángel quiere decir mensajero, a su siervo Juan. Un poco más adelante la palabra de Dios también nos dice, porque el espíritu de profecía, porque la profecía es el espíritu de Cristo, el testimonio de Cristo. El espíritu de la profecía es el testimonio de Cristo Jesús. En otras palabras, toda profecía, toda la palabra que tenemos revelada, toda revelación en la Biblia es el testimonio de Cristo Jesús, nos revela Cristo Jesús, nos revela la grandeza, el poder, la victoria, el triunfo, el reino, el señorío de Cristo Jesús. O sea que teniendo en cuenta esos 3 o 4 puntos, y el quinto que me acabo de acordar, que fue escrita para la gente del primer siglo, o sea que si no hubiesen ellos en el primer siglo entendido el Apocalipsis, entendido lo que Jesús en Mateo 24 y lo que Juan en Apocalipsis, en Revelación, el libro de Revelación están escribiendo, no hubiese tenido ningún sentido el que Jesús dijera esas cosas o que Juan dijera lo que dijo en Apocalipsis. No sé si me entendéis a lo que quiero llegar. Fue escrita para los creyentes del primer siglo y para que lo entendiesen ellos. O sea que cuando ellos leían Apocalipsis, la carta de Apocalipsis, lo que Juan escribió en Apocalipsis, entendieron lo que estaba hablando. En ningún momento, ¿qué quiero decir con eso? Que en ningún momento podemos decir, este versículo, esta parte se la escribió Juan, lo escribió Juan en Apocalipsis, pero es para 2000 años más adelante, o es para el fin del mundo, o es para, ¿me entendéis lo que quiero decir? No, porque no lo hubiera dicho claramente y no es así. Se la escribió a la gente del primer siglo. Ahora, quiere decir eso, tengamos cuidado cuando decimos eso para el primer siglo, quiere decir eso que nosotros en el siglo XXI no nos aplicamos la Biblia, no es para nosotros, no. La Biblia es un libro eterno, es un libro vivo, es la palabra viva de Dios y tiene aplicación eterna. O sea que la palabra del cielo a la tierra, como hemos estudiado, pasará, más mi palabra no pasará. Entonces tiene aplicación. De hecho, el apóstol Pablo dice porque las escrituras, el Antiguo Testamento, fue escrito para nuestro provecho, para que nosotros aprendamos de los creyentes del Antiguo Pacto, creíamos por medio de su testimonio, por medio de sus experiencias. O sea que aprendemos cosas, los avisos que se encuentran en Mateo, los avisos que se encuentran en Apocalipsis, como vamos a ver cuando estudiemos versículo por versículo, son para nosotros hoy también. Los avisos que encontramos en Mateo 24, que vamos a verlo hoy, si queréis abrir Mateo 24, nos podemos aplicar hoy. Ahora, con eso, otra aclaración, es que hay que aclarar muchos puntos y al final
no digo lo que quiero decir, pero el problema es por lo que dije la semana pasada, que ha habido tanta confusión y por años se nos ha metido a los creyentes todos estos conceptos del fin del mundo basados en comentarios y basados en escritos, los comentarios de Darby, los comentarios de Scofield y etcétera, etcétera, que cuesta mucho el cambiar nuestra forma de pensar, como dice Pablo a los romanos. Cuesta mucho y tenemos que estar dando explicaciones, no debería ser así, pero bueno. Hay muchos que dicen sí, pero las profecías tienen 2 o 3 tiempos, o se pueden, algunos maestros enseñan de que las profecías bíblicas se cumplen, tienen más de un cumplimiento, que se pueden cumplir en los tiempos de Jesús o en los tiempos de la iglesia primitiva, y que tiene una segunda cumplimiento. Ahora, ese concepto yo lo he estudiado en la palabra de Dios mucho tiempo, muchos años, de diferentes, y no lo he visto nunca, no lo veo. No lo veo. En primer lugar, la Biblia no habla de eso. En segundo lugar, la historia tampoco lo colabora, porque no hay ninguna profecía de las que están en la Biblia que se haya cumplido más de una vez, ¿okay? O sea que eso no es válido. Vamos entonces al estudio de hoy. Quiero hablar en Mateo 24, versículo 11. Vamos a basarnos ahí. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos des iluminación, entendimiento. Abra nuestros ojos, Señor Jesús, para que podamos ver las verdades, podamos ver a Cristo, podamos ver las verdades que hay en tu palabra, y sobre todo, Padre Santo, ver las amonestaciones para que vivamos de acuerdo a tu voluntad, Señor, y consagrados a ti, Señor. Te damos la gloria a ti desde ya, en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 24, 11 empieza con un aviso. Dice: y serán levantados muchos falsos profetas y engañadores, que engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad en esos tiempos, acordarse del primer siglo, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Vamos a empezar con ese versículo. Entonces, de acuerdo a las palabras de Jesús en Mateo 24, una de las características del tiempo que precedía la derrota, como vimos en el primer estudio, de Israel, es la apostasía dentro de la iglesia cristiana. Acordarse que en el tiempo de Jesús, cuando Jesús escribió esto, cuando Jesús enseñó estas cosas, y en el primer siglo de la iglesia, cuando se escribió los evangelios, se escribieron las cartas de Pablo, se escribieron las cartas de Pedro, etc., habían dos, por así decirlo, en términos generales, dos grupos de personas. Había muchos, pero dos. Uno de ellos eran los judíos que no aceptaban al Mesías, los judíos que no aceptaron que Cristo Jesús era el Mesías, los judíos, y después estaban los creyentes, ¿okay? Los judíos que aceptaron a Cristo Jesús como Señor y Salvador, que se convirtieron, que se bautizaron, entonces esos dos grupos. Y aquí le está avisando a los judíos cristianos: serán levantados muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, hablando de judíos cristianos, de hermanos en Cristo, se enfriarán. Antes de que venga la destrucción que vimos la semana primera de Jerusalén y del templo. Nosotros normalmente tenemos la creencia de que en los tiempos de la Biblia, en los Hechos, ¿cuántas veces has escuchado, por ejemplo, a creyentes decir: nos gustaría volver los tiempos de los Hechos, nos gustaría vivir en los tiempos de la iglesia primitiva? Pensando, ¿por qué? Porque normalmente pensamos de que en esos tiempos todo era milagros y glorioso y bonito y avivamientos por todos lados y la gente viviendo todos en armonía y tal. Sin embargo, si estudiamos con cuidado tanto los evangelios como los escritos de los apóstoles,
nos damos cuenta de que no era todo tan bonito como nos imaginamos o como parece. Aunque sí es correcto pensar de que la iglesia crecía, porque la Biblia lo dice, muchos se entregaban al Señor Jesús, como lo aceptaban como el Señor de sus vidas, habían milagros, habían sanidades, pero también al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta de que la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, era la escena de herejías quizás más grandes que jamás han visto en la historia del mundo, de la iglesia, ¿okay? Se levantaban herejes, se levantaban profetas falsos, se levantaban maestros enseñando cosas que iban en contra de la palabra de Dios. Para que tengáis un ejemplo, en Hechos capítulo 15 empieza, por ejemplo, y en Hechos capítulo 15 estamos al principio, estamos muy cerca del principio de la iglesia. Sin embargo, nos dice la palabra de Dios: pero algunos que habían bajado de Judea le decían a los hermanos, a los judíos cristianos: si no sois circuncidados conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y cuando surgió una discordia, o sea que aquí vemos que ya se estaba infiltrando en la iglesia herejías. Habían algunos que enseñaban de que no bastaba con solamente aceptar a Cristo Jesús como el Señor de tu vida, no era suficiente con aceptar su sacrificio en la cruz del Calvario, también había que practicar algunas ceremonias y fiestas y conceptos judíos del judaísmo. Por ejemplo, en este caso, la circuncisión. Y cuando surgió una discordia y una controversia no pequeña, o sea que causó mucho problema esto, de parte de Pablo y Bernabé, contra ellos, contra los judíos que se introducían los judíos cristianos, ¿okay? que querían introducir estas enseñanzas en la iglesia, subieron a Jerusalén y se reunieron con los demás apóstoles. O sea que esto fue el primer concilio eclesiástico de la historia de la iglesia. Se juntaron para debatir esto, para ver qué es lo que pasa. Cristo Jesús enseñó esto. Cristo Jesús enseñó que la salvación es por gracia, no por obras. Cristo Jesús enseñó de que no era necesario circuncidarse ni guardar los conceptos del judaísmo. Entonces llegaron a la conclusión, okay, no voy a leer la historia entera, podéis leerlo ahí en Hechos capítulo 15, pero os daréis cuenta que las herejías empezaron ya muy pronto a meterse en la iglesia. Okay. Muchos maestros falsos que se levantaron y queriendo introducir las ceremonias y las leyes judías en el cristianismo. Muchos años después, o sea que ahí la cosa no terminó, lo vemos a través de los hechos, lo vemos en los viajes misioneros de Pablo que tienen problemas con esto, y lo vemos muchos años después, cuando Pablo le escribe a los Gálatas, a la iglesia en Galacia, por ejemplo, precisamente en relación con este tema. El apóstol Pablo, si queréis leerlo, vamos a ver algunos versículos en Gálatas capítulo 1, 6 al 9. Os daréis cuenta que Pablo no lo trata como algo superficial, no lo trata como un problema sin importancia. No dice, por ejemplo, bueno, si os hace gracia, pues hacer algún ritual judío tal, como el pueblo de Israel, como el pueblo judío es el pueblo de Dios, Dios no se va a enfadar. No se lo toma livianamente, sino que dice palabras como estáis afectando vuestra salvación, ahí en Gálatas. Estáis peligrando vuestra relación con Dios. Incluso dice, incluso los llama a los que querían introducir estas herejías a la iglesia, los llama, lo llama como os están metiendo un evangelio diferente al que Cristo Jesús os enseñó, al que nosotros os enseñamos, un evangelio diferente. Incluso
para que veáis que no es algo, que no era algo superficial y sin importancia, el apóstol Pablo les avisa y les dice: estáis a punto de rechazar, repudiar o rechazar a Cristo Jesús mismo, lo cual es igual a perder la salvación, porque la salvación viene por fe en Cristo Jesús. Si tú rechazas a Cristo, repudias lo que Él, rechazas lo que Él hizo en la cruz del Calvario por aceptar otro evangelio, por aceptar una herejía que te enseñaba que tenías, para ser salvo tenías que circuncidarte, además de creer en Cristo, tenías que cumplir ciertos rituales judíos para poder ser salvo. Entonces termina Pablo diciendo: entonces, ¿para qué murió Jesús? ¿Me entendéis o no? Vamos a ver algunos versículos para que os hagáis una idea. En Gálatas 1, Gálatas 1 del 6 al 9, por ejemplo, dice: estoy maravillado de que así tan pronto, porque esto fue, si queréis saber cuándo empezó, cuándo fue fundada la iglesia en Gálatas, leer el libro de los Hechos y veréis que fue muy pocos años después del derramamiento del Espíritu Santo. Estoy maravillado de que así tan pronto estéis siendo desviados de aquel que os llamó por gracia a un evangelio, para seguir a un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren tergiversar el evangelio de Cristo, las buenas nuevas de Cristo, lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y fijarse bien lo que dice: pero si aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo anunciara un evangelio contrario al que os anunciamos desde el principio, sea maldito. Algunas versiones dicen sea anatema. La palabra anatema quiere decir maldito. Como antes hemos dicho, también digo ahora otra vez: si alguno os anuncia otro evangelio contrario al que recibisteis, sea maldito, sea anatema. Lo vuelve a repetir. En el capítulo 2, versículo 5 también habla de esto. Podéis apuntarlo y leerlo después. Y en versículo 21, capítulo 2, versículo 21, podéis leer del 11, capítulo 2 de Gálatas, del 11 hasta el 21, pero quiero enfatizar el 21 porque es importante, lo que estaba diciendo yo antes. Dice: pero yo no rechazo la gracia de Dios, porque si por la ley se obtuviera la justicia o la salvación, entonces en vano murió Dios, murió Cristo. ¿Okay? O sea que lo dice bien claro. Y os dais cuenta con el vocabulario que habla aquí, que usa Pablo, se lo toma muy en serio. Es muy peligroso lo que está pasando con las herejías. En Gálatas 5, del 1 al 12, sigue hablando: para la libertad Cristo nos libertó. Estad pues firmes y no os dejéis sujetar nuevamente al yugo de esclavitud. Yo, Pablo, y acordarse, aquí le está diciendo: mirad, yo, Pablo, os digo esto. Pablo, acordarse que Pablo era judío de judíos, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, estudió a los pies de Gamaliel, uno de los maestros más importantes y famosos de su tiempo. Mirad, yo a Pablo os digo: si os dejáis circuncidar, de nada os aprovecha Cristo. En otras palabras, si volvéis si estáis mezclando judaísmo con el cristianismo, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se deje circuncidar, que está obligado a practicar toda la ley. Los que por la ley intentéis ser declarados justos, fuisteis desligados. Fijarse en la palabra de Pablo, está enfadado. Si queréis por las obras de la ley declaraos justos, os estáis desligando de Cristo. Y como dice al final: habéis caído de la gracia. En el versículo 6, pues en Cristo Jesús ni la circuncisión significa algo, ni la incircuncisión, sino la fe que viene por el amor. Corríais, estabais corriendo bien. ¿Quién os estorbó para no dejaros persuadir por la verdad?
esta persuasión no viene del que os llama, sino que es una herejía que se está introduciendo en la iglesia. Y el versículo 11 y 12, y yo, hermanos, si aún proclamo la circuncisión, si yo predicase los ritos y las leyes judías como parte de la salvación, ¿por qué me persiguen entonces los judíos? En tal caso se habrían quitado el tropiezo de la cruz. El versículo 12, para que veáis lo enfadado que está Pablo. Ojalá se mutilaran también los que os perturban y os quieren hacer circuncidar. Ok, no sé cuántos aquí tenían una imagen de Pablo como un hombre bien educado, bien hablado, que no decía palabrotas ni decía nada feo. Pero si leéis este versículo en el griego original, ojalá se mutilaran también los que os perturban. Está diciendo literalmente en el griego, está diciendo ojalá no solamente se mutilaran, o sea, no solamente se circuncidaran, que yo creo que todos sabéis lo que es, sino que se cortaran totalmente la herramienta. Es lo que le está diciendo aquí en griego. También los que os perturban con estas enseñanzas. O sea que estaba aquí enfadado Pablo con las herejías que se estaban introduciendo en la iglesia, en el cristianismo. Pablo dándose cuenta de que las herejías iban a infectar, los falsos maestros iban a infectar y a contaminar la iglesia de Asia Menor, invoca a los ancianos, a los líderes de la iglesia de Éfeso, por ejemplo, que también está en Hechos 20, 28 al 30, y los exhorta diciendo, tener cuidado, estar atentos, cuidar del rebaño de Dios, porque después de que yo me vaya, vendrán lobos rapaces que estarán entre vosotros, en la iglesia, y que no perdonarán al rebaño. De entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para tratar de descarriar y de engañar a los discípulos de Cristo Jesús. Ok, eso está en Hechos 20, 28 al 30. Y tal como Pablo pensaba, fue lo que sucedió. Cuando el libro de Apocalipsis fue escrito, algunas de estas iglesias habían sido destrozadas y arruinadas completamente por las enseñanzas herejes que habían sido permitidas o infiltradas en la iglesia. Okay, eso podemos leerlo si queréis en Apocalipsis. Hay un montón de pasajes ahí, vamos a ver algunos, no todos porque el tiempo se nos va rápido, pero en Apocalipsis 2:2 le escribe a la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, y le dice el Espíritu de Dios, yo sé tus obras y arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y probaste a los que se dicen a sí mismos apóstoles. O sea que habían apóstoles, gente dentro, acordarse bien que no venían de afuera, sino de dentro de la misma iglesia, que se decían ser apóstoles, se llamaban a sí mismos apóstoles, pero no lo eran. Ellos los probaron y los hallaron mentirosos. El versículo 6, sin embargo tú tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Esta palabra nicolaitas la estudiamos ya en otra ocasión, no sé si os acordáis o no. Laitas viene del latín laicos, nico quiere decir victoria sobre los, o conquistadores de los laicos, aquellos que conquistan y dominan a los laicos, a la gente. O sea que había gente que se ponían en autoridad, decían yo soy aquí, yo mando más, yo soy apóstol, yo soy esto, y tenéis que estar bajo mi cobertura, y tenéis que someterse a mí, y tenéis la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Después en el capítulo 2, versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam, quien enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. La doctrina de Balac, aunque la Biblia no nos da mucha explicación sobre este tema, pero básicamente, no sé si habéis leído la historia de Balac y de Balaam en el Antiguo Testamento. Es cuando esta historia es cuando el burro habló, ¿os acordáis?
que le habló y le dijo, ¿para qué me golpeas tal? A su dueño. ¿Qué es lo que pasó? Que el rey había un rey que era enemigo de los israelitas y quería destruirlos, maldiciéndolos, pero sabía que los israelitas no podían ser maldecidos porque habían sido bendecidos por Dios, y que tampoco iban a negar a Dios así abiertamente. Entonces, ¿qué hace Balaam? El rey Balac le paga a Balaam y dice, te doy dinero para que los maldigas. Balaam, que era judío, vuelvo a repetir, saldrán de entre vosotros, después de probar 2 o 3 veces, abre su boca para maldecirlos, y en vez de salir maldición de su boca sale bendición, y al final se da por vencido. Le dice a Balac, no puedo maldecirlos porque Dios los ha bendecido. Y le dice, pero lo que sí puedo hacer es que Dios se ponga en contra de ellos, haciéndoles pecar. Entonces vamos a llevarles mujeres de otro pueblo. Acordarse que no se podían mezclar los judíos con otras naciones. Vamos a llevarles mujeres guapas de otros pueblos para que se mezclen con ellas, para que se casen con ellas, para que cometan adulterio, fornicación, y así, de esa forma, con sus hechos, nieguen a Dios, pequen contra Dios, y sea Dios el que tenga que castigarlos. Y esta es la doctrina básicamente de Balaam. Si no podemos hacer, resumiendo un poco, si no podemos hacer que nieguen a Cristo, vamos a hacer que cometan algún pecado insignificante, algún pecado aún que los aparte de la comunión con Dios, que los alejen de su relación con Cristo, que los haga sentirse culpables y descuiden su caminar con Dios. Amén. Herejías en la iglesia. El versículo 20 y 24 vemos otro ejemplo en la iglesia de Tiatira. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, quien se dice profetiza y enseña y extravía a mis siervos a fornicar y a comer de lo que se ofrecen sacrificios a los ídolos, o similar a lo de Balaam. La única diferencia, y aquí toca mencionar de que porque Jezabel sea una mujer no quiere decir que este espíritu, que sea todo que este espíritu solamente obra a través de las mujeres, ¿okay? El espíritu de Jezabel, si os acordáis de la historia, Jezabel era una mujer pagana que se casó con uno de los reyes de judíos en los tiempos de Elías, y esta mujer básicamente lo que hacía era engañar, dominar al rey, y callar la voz profética de los profetas de Dios. Mató a un montón, cientos y cientos de profetas que hablaban en nombre de Dios. A todo aquel que hablaba en nombre de Dios los callaba, los asesinaba, los mataba, los destruía. En otras palabras, aparte de hacer pecar al pueblo, callaba la voz profética de Dios. ¿Okay? Como podéis ver, que todas estas herejías no son nuevas. No sé si alguien se ha dado cuenta mientras estaba hablando. Todas estas herejías se han introducido y se siguen introduciendo, e incluso se siguen enseñando y predicando en muchas iglesias. El callar la voz profética, no hace falta pecar, o sea, no hay que ser tan intenso, con que si pecas de vez en cuando tal y tal, Dios no se va a enfadar. Conceptos así como estos que se introducen en hay que cumplir ciertos ritos judíos porque eso es bueno, es bonito, agrada a Dios, etcétera. Todas esas cosas no es algo del pasado, es algo que se sigue viendo en muchos lugares hoy. Seguimos, si queréis, en Apocalipsis 3, del 1 al 4, hablando a la iglesia de Sardis. Conozco tus obras, que tienes reputación de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y consolida las otras cosas que están a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mi Dios. Por tanto, recuerda lo que has recibido y has oído y guárdalo. Acuérdate de lo que se te enseñó desde el principio.
y arrepiéntete, pues si no velas, llegaré como ladrón y no sabrás a qué hora llegaré sobre ti. Pero tienes unos pocos nombres en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. O sea que aquí vemos que la herejía que se estaba enseñando aquí, que se había introducido en esta iglesia, es el confundir las obras, el confundir las muchas obras y las muchas acciones, obras y programas y con la presencia de Dios, con que estamos haciendo la voluntad de Dios. Amén. No sé si os suena todo esto, pero que Dios me da, Señor, guárdanos. Iglesias que creen que porque tienen el programa de alimentar, y todo esto, lo que estoy diciendo es bueno, lo que voy a decir a continuación, todo es bueno. Programa de alimentar a los pobres, perfecto. El programa de evangelismo en las calles, bueno. Qué sé yo, qué más hacen las iglesias, reunión de jóvenes, reunión de mujeres, reunión de hombres, reunión de mujeres solteras, reunión de mujeres casadas, reunión de tal. Creen que porque están haciendo muchas cosas, las obras, tienen reputación de que viven. Estamos vivos porque mira lo que estamos haciendo. Tenemos un programa de esto, tenemos un programa de lo otro, tenemos un programa de tal. Pero el espíritu no está en ninguno de esos programas. Esos programas están bien en sí. De hecho, Cristo Jesús mismo nos dijo, a través de Pablo, la religión que yo busco, en otras palabras, las obras que yo busco de vosotros, es que alimentéis a los huérfanos y cuidéis de las viudas. O sea que todas estas cosas son buenas, pero siempre que las hagamos en el espíritu, porque como resultado de nuestra relación con Dios, como resultado de andar con Dios. ¿Me entendéis o no? Y entonces es importante no confundir las muchas obras como señal de que estamos vivos si el espíritu no está entre nosotros. ¿Okay? Lo cual me acuerda de una historia en el Antiguo Testamento, pero si empiezo a contar historias, ya son las... se nos va el tiempo. No he empezado. Muy bien, el versículo 15 de este mismo capítulo dice: conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, y por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca, porque dices: soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no sabes que eres un desaventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro, etcétera, etcétera. O sea que aquí tenemos la herejía de creer que porque somos ricos, tenemos edificios, tenemos usar la imaginación, que si digo mucho me meto en líos, pero que somos ricos, tenemos buenos edificios, tenemos la aprobación del gobierno, tenemos el alcalde que tomamos un café con él todos los sábados, etcétera. No tenemos necesidad de nada, no hay persecución, no hay necesidad, tenemos edificios bonitos. Sin embargo, nos dice el Espíritu Santo, nos dice: no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego, y que no tienes lo que tienes que tener. Por lo cuanto te aconsejo que compres de mí las cosas que necesitas, que te hacen falta. Y todo esto lo dice Dios en amor. Yo reprendo y disciplino a los que amo. Por lo tanto, arrepiéntete. ¿Okay? O sea que vemos aquí un ejemplo de cómo las iglesias fueron afectadas antes de que acabara el primer siglo, por las herejías que se estaban introduciendo en las iglesias. ¿Okay? O sea que no está limitado a ninguna... esto es una de las enseñanzas, que no está limitado a un tiempo ni a un lugar geográfico, sino que podemos caer en muchos de estos errores. El apóstol Pablo, acordarse que dije al principio que las cartas de Pablo fueron escritas para corregir errores, en su mayoría. En 2 Timoteo 2:18, por ejemplo, escribe a Timoteo, que era un joven pastor, y le dice: y las palabras de ellos evita profanas y vanas palabrerías, porque producirán más aumento de la impiedad.
Y la palabra de ellos, de aquellos que enseñan herejías, y está hablando de creyentes, carcomerá como gangrena, de los cuales, y nos da dos nombres, son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, o sea que estaban en la verdad, eran creyentes, eran miembros de la iglesia, pero se desviaron de la verdad diciendo que ya hubo resurrección y trastornan la fe de muchos. Estos hombres empezaron a enseñar de que la resurrección de los muertos, la manifestación de Cristo aquí físicamente en la tierra para reinar ya había sucedido, que no tuviesen esperanza. Otros en 1 Corintios 15, 12 enseñaban de que 1 Corintios 15, 12 enseñaban, por ejemplo, que no existía la resurrección, pero si es proclamado que Cristo ha sido resucitado de los muertos, como dicen algunos, entre vosotros. O sea que ahí otra vez vemos esa palabra, entre vosotros, cristianos. ¿Por qué dicen algunos entre vosotros que no hay tal cosa como resurrección de entre los muertos? Porque si es verdad lo que ellos dicen, que no hay resurrección, tampoco Cristo Jesús ha resucitado. Y si Cristo Jesús no ha resucitado, no hemos sido justificados. Y nuestra fe en Cristo es en vano. ¿Okay? Herejías. Otros en Colosenses, y no voy a leer más versículos, apuntarlos si tenéis boli y papel. En Colosenses 2:8 y Colosenses 2:18 al 23, 1 Timoteo 4 del 1 al 3, habían algunos que enseñaban doctrinas de ascetismo y de adoración y veneración de los ángeles. ¿Sabéis lo que es el ascetismo, no? No casarse, no tener mujer, etcétera, no comer esto. No es solamente en el caso del matrimonio, no casarse, prohibían casarse, y como dice Pablo también, algunos que prohibirán hacer ciertas cosas o comer ciertas cosas. Y la veneración de los ángeles, que tampoco es nada extraño en nuestros tiempos. No sé cuántos se han dado cuenta que esto está resurgiendo en los tiempos nuestros. La gente que dice, yo he tenido un encuentro con un ángel, y un ángel me habló esto, un ángel me habló no sé cuánto, un ángel, se está viendo mucho dentro de las iglesias. En 2 de Pedro 2 del 1 al 3, para que veáis que no es solamente Pablo, 2 de Pedro 2 del 1 al 3, 2 de Pedro 2 del 10 al 22, y también en Judas versículo 4, Judas versículo 8, Judas versículo 10 al 13. O leer Judas entero, solamente tiene un capítulo y 20 versículos, creo. Avisa acerca de la herejía que se introdujo en las iglesias, sobre todo tipo de inmoralidad y rebelión en nombre de la libertad. Porque Cristo Jesús nos ha hecho libres, enseñaban algunos, resumiéndolo un poco. Como Cristo Jesús nos ha hecho libres, podemos hacer lo que se nos dé la gana. Como Cristo Jesús nos ha hecho libres, podemos pecar, porque Cristo Jesús nos ha perdonado ya, porque Cristo Jesús nos ha hecho libres, porque hay muchas herejías que le dan mala reputación y mal nombre a aquellos que predicamos la gracia de Dios, precisamente. Porque muchos dicen que los que predicamos la gracia de Dios enseñamos de que como somos libres podemos hacer lo que queramos. No, ahí no, la Biblia no enseña eso en ningún momento, enseña todo lo contrario, que la gracia, precisamente la gracia de Dios nos da el poder y la habilidad para decirle no al pecado. Libertad, libertinaje, como somos libres podemos hacer lo que queramos, y así vamos viendo avisos y herejías que se introdujeron en la iglesia. Uno de los últimos libros que fueron escritos en el Antiguo Testamento es el libro de los Hebreos. No nos dice la Biblia quién escribió este libro, aunque muchos creen que fue Pablo. Sin embargo, fue escrita, la próxima vez que lo leáis, tener esto en mente, fue escrita precisamente a una comunidad cristiana, a una iglesia cristiana
que estaba a punto de negar a Dios, de abandonar la fe en masa por causa de la persecución, por causa de la persecución, por causa de muchas de estas herejías. No hay tal cosa como resurrección, no hay, las promesas de Dios tardan mucho en cumplirse. La persecución, muchos de ellos decían, estamos en estas palabras, no sé si las habéis escuchado o no. Yo como pastor las he escuchado de boca de algunos creyentes en mi tiempo de pastor, que me han dicho, por ejemplo, éramos más felices y teníamos más problemas antes de ser cristianos que ahora que somos cristianos. Ahora que somos cristianos, todo el mundo está en contra de nosotros y tenemos persecución. Y esto es lo que, en términos generales, es lo que los creyentes hebreos estaban pensando y diciendo. Estábamos mejor cuando teníamos nuestros rituales judíos. ¿Por qué? Porque simplemente hacíamos el ritual y cumplíamos con nuestro deber y todo iba bien y nadie estaba en contra de nosotros y tal. Y estaban a punto en masa, una comunidad cristiana entera, de apartarse de Cristo Jesús y de Dios. O sea que vemos de que es un problema y era un problema. Ahora, volviendo al tema, la Biblia, ¿cómo llama la Biblia a este problema de la herejía? Y es aquí donde quiero entrar un poco en materia. La Biblia, cuando habla de este problema de las herejías que se introducían, las falsas enseñanzas que se introducían en la iglesia, lo llama con el nombre griego anticristo. Okay. Y eso quizás te sorprenda un poco. Usa el término griego anticristo, latín, que quiere decir anti, en contra de o en lugar de, Cristo, que quiere decir unción. Cosas que se ponen en el lugar de, que toman el lugar de la unción, que se ponen en lugar de la unción o que están en contra de Cristo y de la unción. Y también os voy a decir que la palabra anticristo no se encuentra en ninguna parte del Apocalipsis. Cuando enseñan de que cuando hacen algún estudio, habréis escuchado algún estudio en el Apocalipsis, se va a levantar el anticristo, el 666. La palabra, el término anticristo no se encuentra en Apocalipsis. La Biblia sí habla de la bestia en Apocalipsis capítulo 13, pero es un concepto totalmente diferente. Aunque la bestia es un enemigo de Cristo, no tiene nada que ver con este concepto que entendemos como el anticristo. Enfatizo esto porque la palabra anticristo se usa de una forma muy específica en la palabra de Dios, con un sentido muy específico, y es por eso que tenemos que tener cuidado de no confundirnos ni mezclarlo. Otro error que se ha enseñado a través de los años es que el anticristo es un individuo, es una persona. Según las enseñanzas estas, es un personaje que va a aparecer al final, cerca del fin del mundo, que va a dominar el mundo entero, etcétera, etcétera. Ninguno de esos dos conceptos está en la Biblia, y me atrevo a decir que contradicen el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Vamos a ver algunos de estos ejemplos. ¿Dónde entonces menciona la Biblia el anticristo? El único lugar donde se habla se usa esta palabra anticristo es en los escritos de Juan, el apóstol Juan. Vamos a ver algunos ejemplos en 1 de Juan 2. 1 de Juan 2, versículo 18 al 19. Hijitos, dice, hijitos, ya es la hora postera, y según habéis oído que el anticristo viene, así han surgido ahora muchos anticristos, por lo cual sabemos que es la hora postera. O sea que empezando por ahí, vemos que no es un solo personaje, sino que son muchos anticristos.
Dice el versículo 19, salieron de nosotros, de dentro de la iglesia, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros en la fe. Pero salieron para que se manifestara que no todos los que se llaman cristianos son de nosotros. Okay. Después nos pasamos de ahí, el mismo capítulo, versículo 22, 23. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el mentiroso? Sino aquel que niega que Jesús es el ungido, el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Versículo 26. O sea que el espíritu del anticristo, el anticristo es aquella enseñanza o aquella persona que niega que Jesús es el ungido de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. El versículo 26. Os estoy escribiendo esto sobre los que intentan engañaros. En otras palabras, os estoy escribiendo esto porque hay muchos que os estarán intentando engañar. O sea que hemos visto Pablo, Pedro y ahora Juan que nos avisan de este problema. El segundo lugar donde se encuentra la referencia al anticristo es en 1 de Juan 4. 1 de Juan 4 del 1 al 6. No sé si estáis sacando algo de esto. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si proceden de Dios, si vienen de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoced al Espíritu de Dios. Y nos da la clave o nos da la regla para probar los espíritus. Ok, esto práctico. Si queréis aprender algo práctico, si escucháis a alguien, si escucháis a alguien dentro de vosotros en el cristianismo, porque todo esto ocurre dentro de las iglesias, tristemente, no viene de fuera. Si alguien os está enseñando algo que no suena, si alguien está, por ejemplo, hablando en lenguas que no suena, si alguien está manifestando algo del espíritu, entre comillas, que no suena, ¿cómo lo probéis? Probad todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiese a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del que habéis oído que viene y ahora está ya en el mundo. O sea que vemos de que ya está en los tiempos del primer siglo, ya estaba operando en el mundo esta actitud. ¿Cómo podéis probar? Hablarle al espíritu directamente, no a la persona, sino al espíritu. Escucháis a alguien que está profetizando, decirle, espíritu, que estás profetizando a través de tal. ¿Qué opinas tú acerca de Cristo Jesús? ¿Tú crees que Cristo Jesús vino en carne? Y si es un espíritu de Dios, va a decir sí. Si es un espíritu de Satanás, de anticristo, tratando de engañarte, no va a poder decirlo. De que Cristo ha venido en carne. De que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. ¿Okay? Este es el espíritu del anticristo. Vosotros sois de Dios, sigue diciendo el versículo 4, 1 Juan 4:4, y los habéis vencido al espíritu del anticristo, los profetas falsos, y los habéis vencido, pues mayor es el que está en vosotros, el espíritu de Dios, que el espíritu que está en el mundo. Ellos proceden del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los escucha. Nosotros procedemos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que no procede de Dios no nos escucha. Por eso conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del anticristo, o el espíritu de error, como dicen algunas versiones. El tercer lugar donde menciona esta palabra es en 2 de Juan. 2 de Juan, empezando en el 7, versículo en el 7.
Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan a Jesucristo venido en carne. Aquí tenemos otra vez esta prueba. Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan a Jesucristo como venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no echéis a perder las cosas que hemos forjado, sino que recibéis el galardón completo. Todo el que se propasa y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y al Hijo. Si alguno llega a vosotros y no lleva esta doctrina de Cristo, no lo recibéis en casa ni le digáis bienvenido. Fíjate bien hasta lo serio que es. No lo recibéis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido a uno que no trae la doctrina de Cristo, participa en sus malas obras. Ok, aquí está hablando una vez más del Espíritu. Entonces, después de haber leído esos tres ejemplos, nos damos cuenta de que la palabra anticristo, podemos sacar diferentes conclusiones. La primera conclusión, que los cristianos del primer siglo ya habían sido avisados de que este espíritu o esta actitud, este anticristo estaba entre ellos. Ok, lo hemos leído en 1 Juan 2:18. En segundo lugar, segunda conclusión, que no está hablando solamente de uno, sino de muchos anticristos. En otras palabras, la palabra anticristo no puede entonces simplemente referirse a un individuo, porque aquí vemos bien claro que son muchos. Tercer lugar, ese anticristo ya estaba obrando en la iglesia desde antes del Apocalipsis, desde antes del final del primer siglo. Muchos que están intentando de engañaros. Habéis oído de que vendrá en el futuro, sin embargo yo os digo que ya está entre vosotros en el mundo. Este es el engañador y el anticristo, segunda de Juan 7. En otras palabras, es lógico entonces llegar a la conclusión de que si ya estaba presente en el primer siglo, no está hablando de una figura que va a venir al final del mundo. En cuarto lugar, nos damos cuenta, o no sé si os habéis dado cuenta a través de estos versículos, de que el anticristo es un sistema de creencia. ¿Y de qué creencia? En particular la creencia o la herejía de negar de que la persona y la obra de Cristo Jesús, el Señor. ¿Os habéis dado cuenta de que el anticristo, este sistema de creencias, no niega a Dios el Padre, pero sí niega a Jesús? Y esto es importante. Os voy a dar algunos ejemplos en un momento. En quinto lugar, el anticristo era miembro o había sido miembro de alguna iglesia cristiana, de una iglesia cristiana, pero habían apostatado. Apostatar quiere decir negar la fe, volverse atrás. Y estos apóstatas estaban tratando de engañar a otros creyentes para desviarlos de su fe en Cristo Jesús. O sea que, poniendo todas estas conclusiones juntas, resumiendo un poco, nos damos cuenta de que anticristo está describiendo un sistema de apostasía, un sistema de enseñanzas falsas y de herejías que se habían introducido en la iglesia. Cumpliendo lo que Cristo Jesús profetizó y dijo en Mateo 24 del 10 al 11, de que habrá una gran apostasía y que muchos se enfriarán y muchos caerán, se apartarán de la fe, odiándose el uno al otro. Y muchos de estos anticristos estaban tratando de desviar a los cristianos a que se volvieran otra vez al judaísmo. Un ejemplo, os dije que ibas a dar un ejemplo de esto que está en los libros de historia, es un hombre llamado, en el primer siglo, en los tiempos de Juan, en los tiempos de Pablo, en los tiempos de Pedro, un hombre llamado Cerinto.
Un hombre llamado Cerinto que se levantó, era cristiano, se levantó en la iglesia, dentro de la iglesia, y empezó a enseñar cosas como por ejemplo de que, y al escuchar esto, quiero que penséis un poco, porque os va a sonar familiar. Empezó a enseñar a las iglesias de que Cristo Jesús era un Dios, Jesús era una deidad inferior, que no era el Dios verdadero, era un Dios inferior. De que Cristo Jesús no había nacido de una virgen, de que Cristo Jesús era un hombre normal, un judío normal, y que Cristo, que es el Espíritu de Dios, vino sobre él, sobre Jesús, sobre este hombre Jesús, que no nació de una virgen, que era un ser humano. Cristo, el Espíritu Celestial, vino sobre este hombre Jesús, lo usó su cuerpo como una posesión, por así decirlo, para hacer lo que hizo, milagros, etcétera, etcétera. Pero poco antes de ser crucificado, el Espíritu llamado Cristo lo dejó a Jesús. Jesús, el hombre, murió en la cruz, es por eso que pudo morir. Murió en la cruz como hombre después de que el Espíritu Cristo lo dejó. Cerinto también enseñaba la justificación por obras, sobre todo el guardar las ceremonias del Antiguo Testamento judaicas. Cerinto también fue el primero, y fijarse en esto, fue el primero en el primer siglo, fue el primer hombre que empezó a enseñar el reinado literal de Cristo Jesús en Jerusalén durante 1000 años. Totalmente contrario a las enseñanzas apostólicas de Pablo, Pedro y Juan, acerca de las enseñanzas de Pablo, Pedro y Juan acerca del reino. Cerinto decía que estas revelaciones se las había revelado un ángel. No sé si os suena esto, la semana pasada mencioné a algunos como José Smith, por ejemplo, un anticristo del siglo XIX. Y muchos otros que han recibido revelación de parte de los ángeles. Los testigos de Jehová, por ejemplo, que niegan que Jesús es Dios. Los mormones niegan que Jesús es Dios. Ellos dicen que es un Dios inferior, hermano de Satanás. Lucifer y Jesús son hermanos. Y otros más, no son los únicos, muchos más. Y es por eso que Pablo les avisa en Gálatas 1:8, si nosotros los apóstoles, o incluso un ángel del cielo, vienen con alguna enseñanza diferente a la que os hemos enseñado desde el principio, sean anatemas. ¿Por qué? Porque es que es peligroso. Porque es peligroso. Según la tradición, el apóstol Juan escribió su evangelio, el evangelio de Juan, y la carta de los evangelios de Juan, precisamente para contradecir las enseñanzas de este hombre Cerinto, que era contemporáneo de él. ¿Okay? Una vez, por ejemplo, según el historiador, Juan fue a bañar. En esos tiempos no había cuartos de baños en las casas. ¿Okay? La gente, si quería bañarse, tenía que ir a los baños públicos que estaban en las diferentes ciudades de Roma. En los baños públicos se bañaban no sé cuántas veces, una vez al mes a lo mejor, porque les cobraban 5 céntimos de entrada. Y una vez entró Juan a bañarse a los baños públicos y se dio cuenta que este hombre Cerinto estaba ahí bañándose, y le dijo a los que iban con él: vamos, salgamos de aquí rápidamente, no vaya a caer el juicio de Dios sobre él, sobre Cerinto, y los baños y el edificio se derrumbe. Y salieron corriendo, y ese día no se bañó Juan. Ok, entonces vemos de que el anticristo es un espíritu, es una enseñanza, un sistema de enseñanzas, un sistema de doctrinas, más que un hombre en particular. Okay. Ya vino y está entre nosotros. En 2 Tesalonicenses 2:3,
no permitir que nadie os engañe, porque los días de juicio que hemos estudiado en Mateo 24 no vendrán hasta que no aparezca la apostasía, y es lo que estamos estudiando hoy. Más adelante Judas también escribe sobre este tema, en Judas del 1 al 16. ¿Cuántos han leído el libro de Judas? Muy pocos, se lee poco. Judas del 1 al 16. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, poniendo toda diligencia en escribiros acerca de nuestra común salvación, tuve necesidad de escribiros exhortándoos que contendéis ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue transmitida a los santos, porque han entrado disimuladamente ciertos hombres impíos, los cuales convierten en lascivia la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y nuestro único Señor. Y quiero recordaros a vosotros que sabéis todas las cosas, que Jesús, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, de una vez para siempre, después destruyó a los que no creyeron en él, y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad, en prisiones eternas hasta el juicio del gran día, así como a Sodoma y a Gomorra, y a las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, sirven como ejemplo al sufrir un castigo del fuego eterno. De la misma manera, no obstante, también estos que tienen visiones. De la misma manera, no obstante, también estos, los que nos acaba de avisar, que se introducirán entre vosotros, que tienen visiones, contaminan la carne y rechazan la autoridad, blasfemando de las potestades superiores. Mientras que el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo, contendiendo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo: el Señor te reprenda, Satanás. Pero estos dicen injurias contra lo que no entienden, y en lo que por naturaleza entienden, en esto se corrompen como los animales irracionales. Los llama animales irracionales. Ay de ellos, porque siguieron el camino de Caín, y por lucro se lanzaron al error de Balaam. Os dais, aquí vuelve a mencionar este Balaam. Y perecieron en la rebelión de Coré. ¿Okay? Coré fue uno que le ofreció a Dios fuego extraño. ¿Okay? Hablándonos de la unción del Espíritu de Dios. Estos son escollos en vuestros agapes. La palabra agapes quiere decir fiestas, cenas, en vuestras comidas. Cada vez que organizaban comidas la iglesia, ahí estaban estos, o sea que están entre nosotros, anticristos. Seguro que cada vez que la iglesia organiza una paella o tal, hay uno o dos ahí dentro. Participan en vuestros agapes, fiestas de amor, cenas y comidas en conjunto, que comiendo con vosotros sin temor se apacientan a sí mismos. Son como nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño tardío, sin frutos, 2 veces muertos, desarraigados, olas embravecidas del mar que espuman su propia vergüenza. Fijarse en los calificativos, adjetivos que usa Judas. Estrellas erráticas para quienes la más densa tiniebla ha sido reservada para siempre. También respecto a estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas miriadas, con sus ejércitos, para ejecutar juicio sobre todos y probar la culpa a todos los impíos de todas las obras impías que hicieron impíamente y de todas las injurias que hablaron contra Cristo Jesús, los pecadores impíos. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que se quejan por todo, que están murmurando que viven según sus propias pasiones, y su boca profiere palabras arrogantes, adulando a personas por motivos de interés. ¿Okay? Y esto es el espíritu. Sigue Judas diciendo: pero vosotros, oh amados, acordaos de las palabras dichas anteriormente
por los apóstoles de Jesucristo nuestro Señor, que os decían: en el tiempo final habrá burladores que viven según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, y esto es importante, poned atención, pero vosotros, oh amados, nos está avisando de esta actitud del anticristo, que niegan a Cristo y que causan división. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Orando en el Espíritu y manteniéndose en el amor de Dios, aguardando la misericordia de Jesucristo. ¿Os dais cuenta que orar en el Espíritu, orar en lenguas, orar en el Espíritu, te mantiene firme en la fe? Antes en 1 de Juan, no hemos leído el versículo, pero el apóstol Juan dice en 1 de Juan: vendrán anticristos, vendrán muchos que os tratarán de engañar, pero vosotros tenéis el Espíritu de Dios y no necesitáis que nadie os enseñe. En otras palabras, cuando tú estás edificándote en el Señor, edificándote en el Espíritu Santo, manteniéndote en el amor de Dios, el Espíritu se cuidará de que nadie te engañe, de que cuando venga alguien tratando de engañarte, se te encienda la luz de alarma y te diga: cuidado, cuidado, probad los espíritus, este espíritu no viene de Dios. Si queréis protegerse de todo esto, manteneos en amor. En el amor no hay temor, el amor echa fuera todo temor. El amor es Cristo, Dios es amor, manteneos en Dios, orando en el Espíritu en todo momento, edificando sobre vuestra santísima fe. Amén.